Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos como todos los miércoles para este tiempo de estudio bíblico. La Biblia y solo la Biblia es un tiempo especial que tenemos por años en la Iglesia Misionera del Sol para compartir la palabra de Dios. Bueno, gracias a ustedes por sus oraciones, gracias por su compañía, gracias por su presencia los domingos en nuestras reuniones presenciales a las 8 de la mañana y 10 de la mañana todos los domingos. Al terminar, vamos a dejar allí el número del WhatsApp donde usted puede comunicarse con nosotros para solicitar un cupo al ingreso de nuestras reuniones, bien a las 8 o bien a las 10 de la mañana. Vamos a mirar la Biblia. Voy a invitarlos a que oremos primero. Le pidamos al Señor que estos minutos que usamos los miércoles entre semana sean de aliento a nuestra vida, de fortaleza, de ánimo. Y sepan que siempre, siempre estamos orando para que Dios los bendiga en todas las cosas. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por esta noche. Gracias por todas las personas que ahora mismo se congregan, Señor, frente a su equipo, para escuchar y para ver lo que hacemos para honrarte a ti a través de tu palabra. Rogamos que nos uses, tanto a este equipo que está conmigo como a mí, que nos des la gracia, la sabiduría, para que tu palabra llegue a lo más profundo de cada corazón. Te rogamos, oh Espíritu Santo, que nos hables, que nos animes, que nos fortalezcas y que nos exhortes si es necesario. Lo pedimos, Padre, en acción de gracias por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bueno, hemos venido compartiendo temas variados. Ya dentro de algunos días voy a volver al tema de los dones espirituales porque debo explicarlos. En eso quedamos. Hubo una gran mayoría de ustedes que escribieron, que me llamaron, que hablaron conmigo en las reuniones. Pastor, queremos seguir. Queremos que usted nos empiece a detallar todo lo que tiene que ver con los dones espirituales. Yo con mucho gusto lo voy a hacer. Así que por ahora vamos esta noche a referirnos a la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 28. El escritor del Evangelio según San Juan es el mismo escritor de la primera, segunda y tercera epístola. El escritor es el mismo. La historia habla de Juan, hermano del Señor Jesús. Así que vamos a leer una parte que está allí en la primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 28. A mí me llama mucho la atención que Juan, cuando se refiere a la iglesia o se refiere a nosotros, habla de una manera muy amorosa. De hecho, pues San Juan es el evangelio del amor y uno escucha a leer estos textos y los lee también y uno se enriquece y siente la ternura con que se habla. Este versículo 28 dice, primera de San Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, escuchen esa palabra tan bonita, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Repito, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bueno, ahora que leo la palabra hijitos acá en este texto, recuerdo que voy a una iglesia en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, a, a visitar a algunos amigos que tengo que me invitan y que me agrada mucho compartir con ellos. Luis Otálora de Bolivia. Voy también a ver a Jorge, que es el pastor de una iglesia, es un pastor colombiano que militó acá por mucho tiempo en el grupo Cachaime. Es mi tocayo,
una persona muy especial y con quien tengo una gran amistad, una gran relación de cariño. Y la palabra central de este pastor es hijitos, hijitos del rey. Angie me afirma ahí, él siempre está hablando de hijitos del rey. Y recuerdo que llegamos a Washington con mi familia y algunas personas. Íbamos precisamente desde Miami, de Espolit, y fuimos invitados para llegar allá. Y yo no sabía que mi amigo, el pastor Luis Otálora, un pastor boliviano, un hombre de Dios, estaba asistiendo precisamente a la iglesia de, de mi amigo. Y sorprendentemente, una de las experiencias del ministerio que he tenido es esta. Bueno, estaban tratando que nos alojáramos todos allí en la casa. Y llegábamos, eran conmigo como 8 personas. Veníamos de Miami, estaba toda mi familia y habían otras personas más. Cuando llegamos allá, estaban acomodando todo y el pastor Luis había acordado con él que le ayudaba con unas camas o colchones inflables y esto y cobijas, porque pues ellos no estaban preparados para recibir tanta gente en su casa. Y ya estábamos un poco como acostados, habíamos viajado desde Orlando, habíamos ido Miami-Orlando por tierra y de Orlando íbamos a tomar un vuelo que nos llevaba a Washington y fue un poquito trajinada la cosa porque estaba haciendo mucho calor y allá el calor pega duro particularmente en la zona de la Florida. Y llegamos y eran como las 11 de la noche. Yo no sabía que el pastor Luis era amigo de mi amigo y de Jorge. Cuando llegamos, eran tipo 11 de la noche. Él se retrasó un poco para llegar a la casa con las cobijas y las camas inflables y eso. De repente, cuando el pastor toca la puerta, se le abre y yo me quedé muy sorprendido porque él me pregunta, ¿usted sabe quién soy yo? Y la verdad yo no sabía, yo no recordaba. Y fue muy impactante para mí porque él dijo, yo soy Jorge, y él dijo, yo soy de Cachaime, ahora, yo soy el pastor ahora aquí en Washington, y cuando supe que usted venía, pastor, con su familia, qué honor, qué orgullo, pastor Trejos, que usted venga a esta ciudad y hable con nosotros y comparta la palabra. Y entonces me llamó mucho la atención que él a mis hijas les decía, hijitas del rey. Yo pensé que estaba refiriendo a mí. Yo decía, no. Y no. Después me dijo, bueno, hijito del rey. Y esa es la palabra clave de él para hablar con cualquier persona. Hijito del rey, hijita del rey. Él me contó esto que a mí me llamó mucho la atención. Dijo, usted no me conoce porque, pues no debe conocerme, pastor Trejos. Yo asistía a su iglesia. La verdad, yo nunca lo vi. Dijo, yo pasé por un momento de crisis, un momento muy difícil de mi vida. Tenía que definir el ministerio, definir con quién me casaba, definir cosas, definir qué iba a hacer el resto de la vida. Y atravesé por un desierto espiritual. Y cuando yo estaba en este desierto, realmente no quería ir a ninguna iglesia ni a ningún lugar. Pero yo lo había escuchado predicar en un tiempo, cuando yo era pastor de Manantial de Vida Eterna, pastor de jóvenes. Él me había escuchado en este movimiento juvenil y entonces dice, mi novia vivía a 2 cuadras de su iglesia. Entonces yo mi novia no, mi mamá vivía por ahí, yo iba a visitar a mi mamá y por ahí estaba cerca mi novia, que ahora es su esposa. Y entonces yo me iba así bajo la sombra, donde nadie me mirara, me ponía mi camisa y una chaqueta, me sentaba en un rincón y me decía, pastor, no sabe cuántas veces sus enseñanzas, sus predicaciones los domingos me golpearon tanto, me amaron tanto, me hicieron reflexionar tanto, que fue en su iglesia que yo tomé realmente la decisión de venir a los Estados Unidos, de servir al Señor y de estar nuevamente en el ministerio porque yo estaba muy aporreado. Y entonces él me decía, y es un honor ahora, pastor Trejos, poder servirle, saber que usted está en esta ciudad, verlo a usted como alguien que Dios usó
para que yo viniera ahora a trabajar en los Estados Unidos y ahora tenga una iglesia. La última vez, el año pasado, que estuvimos allí con mi familia, ahí estuve compartiendo la palabra de Dios y Él nos ha invitado a comer y a estar mucho tiempo con Él. Pero ahí hay una cosa muy importante. Muy importante es que hay momentos en la vida nuestra, como cristianos, que atravesamos por complicaciones, por dificultades, por necesidades. Hay momentos en que tenemos que darle rumbo a nuestra vida. Y Dios utiliza, ¿sabe a quién utiliza Dios? A su familia. Dios utiliza a esa gran familia espiritual que es la iglesia para animarnos. De ahí que la Biblia diga, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre y mucho más cuando sabéis que aquel día se acerca. Y a mí me llama la atención mencionar esto, ahora hablando de hijitos, porque cuando San Juan habla, está hablando como realmente a sus hijos, está hablando a la familia. Y es que nosotros sabemos que por la fe nosotros hemos nacido a la familia de Dios. Porque hemos venido al Señor por la fe en Cristo. Nosotros sabemos que esta no es nuestra familia de sangre. Cuando usted viene a nuestra congregación encuentra 50, 100, 70, 80, 200 personas y usted los mira y ninguno se parece. O hay uno que otro que se parece, pero usted puede encontrar en nuestra congregación gente de Córdoba, gente del Tolima, gente de Antioquia, gente de diferentes departamentos, de diferentes apellidos, de diferentes rostros, pero de la misma familia. Usted dice, ¿cómo es esto? Es que eso es precisamente lo que se genera en la familia cristiana. La familia cristiana es una familia de amor. No es una familia de sangre humana, es una familia eminentemente espiritual que nos une a nosotros ese vínculo divino. Nos une el vínculo divino y nos une ese plan de salvación de Dios en Cristo, declarado en San Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Entonces, ¿quiénes son la familia de Dios? Todos aquellos que en Él creen. Y el texto dice, para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando San Juan escribe aquí mismo, en este texto, en 1 de Juan capítulo 3, en el versículo 1, miren lo que dice, qué hermoso esto que dice como el hecho de ser privilegiado por pertenecer a la familia de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció. Ajá. Miren cómo se pueden conectar las palabras de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera, no da una medida del amor, es tan grande, y aquí Juan vuelve a repetirlo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos? Pues los hijos son los que han sido procreados por un padre, Y nosotros tenemos un padre en común. Y aunque no tenemos, como dije, el mismo apellido y la misma sangre, como dije, tenemos costeños en la iglesia, tenemos antioqueños, tenemos tolimenses, tenemos boyacenses, tenemos santanderianos, tenemos risaraldenses, tenemos pereiranos, tenemos de muchos lugares, pero somos una familia, una familia. Y a mí me encanta como Juan dice, hijitos, como hablando a los hijos, el Señor hablándonos de esta manera. También ahí está 1 de Juan capítulo 4, hay una hojita al frente donde estamos leyendo. Vuelve otra vez a repetir, 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Escuche eso. Mayor es el que está en vosotros, dice, ustedes son de Dios, y les dice, o nos dice, hijitos, ustedes son de Dios, y ustedes los han vencido, y ustedes
tengan claro que es mayor el amor del que está en nosotros que el que está en el mundo. El mensaje de San Juan en esta epístola es un mensaje para usted y para mí. En esta epístola hay una advertencia y además hay un mensaje de urgencia para que nosotros aprendamos a disfrutar plenamente de la familia de Dios. Me encanta mucho cuando la iglesia nuestra celebra el Día de la Familia y decimos, yo hago la consigna, no somos la familia de Dios, porque realmente eso es lo que somos, la familia de Dios. Y es que hay muchas personas, por no decir que todos, hemos encontrado en la iglesia un grupo de familia, hemos encontrado un grupo de amor, hemos encontrado un grupo de unidad. A veces, sin ser de la misma sangre o del mismo apellido, cómo la gente puede ayudarse, cómo la gente puede amarse, cómo la gente cuando la llamamos a que ayude en una necesidad está lista, cómo cuando la gente pedimos oración por alguien que aparece en una tribulación, en una situación difícil, ahí aparece la familia como la familia de Dios. Entonces, lo que San Juan quiere decir aquí, o quiere enseñarnos el Señor esta noche es, ¿qué hacer? ¿Qué tengo que hacer yo, pastor, para disfrutar plenamente la familia de Dios? El versículo 28 lo dice. Mire lo que dice. Y ahora, hijitos, aparece la primera palabra, permaneced en él. Ahí está esa palabra. Versículo 28, permanecer en él. Esa es la declaración. Si ustedes quieren disfrutar de esta familia, de la familia de Dios, lo primero que tienen que hacer es permanecer en Cristo. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? Porque esa sería la pregunta. Permanecer en Cristo significa tener comunión con Él. Esa palabra comunión viene del latín comunio, que significa participar en lo común. Es participar en lo que nos es común, en lo que el uno tiene, en lo que nos identifica. ¿Qué nos identifica a nosotros para tener comunión con Dios? El amor de Él, la gratitud que profesamos, el reconocimiento que profesamos hacia Él, hacia la adoración. Uno cuando oye hablar al Señor Jesús en San Juan le parece muy interesante, como dice cuando el Señor dice, mi Padre y yo uno solo somos. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y los dos vendremos y haremos morada en él. ¿Qué nos une? El amar al Padre. ¿Qué nos une? El tener el mismo concepto de vida, de la salvación, de bondad, de misericordia. ¿Y cómo hacemos para tener comunión con Dios? ¿Cómo hace uno para tener comunión con una persona si no habla? Usted puede tener comunicación con una persona, pero no comunión. Si la comunión es una identidad entre las cosas que no son comunes, yo puedo comunicarme con alguien y en realidad, no tener comunión con esa persona. Sencillamente pasa y le digo, cuidado. ¿Ya? Levante el cable para que no se vaya a caer. Eso es simplemente. Ahí lo que hay es un emisor y hay un receptor. No hay comunión. Hay comunicación. Si me atiende. En cambio, la comunión está dada por cosas, como dice el término, que no son comunes. En este caso particular, el primer paso para tener comunión con Dios es a través de la oración. Porque en la oración no solamente me comunico con Dios para pedir algo, sino que Él se comunica conmigo para responderme, en tanto que la palabra de Dios dice claramente, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Pídeme y te daré
por herencia a las naciones, dice el texto bíblico. La Biblia dice que, hablando del Señor, dice, toquen la puerta que yo les abro. Llámenme que yo les respondo. Tenemos cosas comunes. La seguridad y la confianza que cuando yo oro, hablo con Dios y que Él me habla a mí. Porque eso es orar. Orar es hablar con Dios. Tengo en común con Él la gratitud. Tengo con Él en común el amor. Tengo en común con Él la bondad, lo cual le pido todos los días que me enseñe más y más, que me enseñe a amar a mis adversarios, que me enseñe a perdonar a los que me ofenden, que me ayude o que me enseñe a ayudar al desvalido, que me enseñe a compartir con el necesitado, que me ayude y que me enseñe a compartir con el que tiene dolor, a dolerme con los que se duelen. Tenemos cosas en común. En lo que yo percibo al Señor Jesucristo, se dolía con los que se duelen. Se dolía por los que tenían hambre. Se dolía con los que estaban enfermos. Se dolía con la aflicción de las personas. Tenemos eso en común. Y eso que tenemos en común me hace a mí entender que esas cosas que tenemos en común Él y yo, si Él quiere, si Él lo permite, yo puedo hacer su obra sobre la tierra fundamentado en su ayuda. Tener comunión con Dios es leer también su palabra. ¿Cómo hace uno en bueno, ahora el celular y las redes han hecho todo mucho más fácil. Pero recuerdo en la semana, hace 15 días, fui con mi familia a Bucaramanga. Nos tomamos unos días allí, pasó el 31 y entonces estuvimos en el culto del domingo y vinieron mis hermanos y nos fuimos a Bucaramanga a visitar a mi hermano menor. Un poco yo dije, vamos, le dije a mi familia, yo quiero ir a deshacer mis pasos en Bucaramanga. Y nos fuimos. Y en todo este proceso pasamos por un lugar entre Piedecuesta, entre Pescadero y empezar a bajar a Piedecuesta. Hay un lugar que se llama Los Curos. Y cuando Doris miró y llegamos a Los Curos, ahí había un edificio hace 30 años, cuando yo iba a predicar, que estábamos de novios y yo era muy joven. El bus paraba ahí a echar gasolina. Mientras el bus echaba gasolina, ahí había una oficina grande de Telecom. Y mientras el bus echaba gasolina, yo decía al Señor, yo estoy allí en Telecom. ¿Por qué iba a Telecom? Porque no habían los teléfonos como ahora. Yo tenía que ir a una cabina, pedir una llamada, esperar que me conectaran para poder llamar a mi novia en aquel tiempo. Y como estaba tan enamorado, pues... Y ella siempre se acuerda, porque siempre que pasamos por ahí, ella dice, de aquí es que su papá le dice a mis hijas, o le decía a mis hijas, me llamaba cuando éramos novios. ¿Cómo era nuestra relación en aquel tiempo? No era por WhatsApp, no era con estos teléfonos inteligentes, escribíamos cartas. Si uno no escribía carta, o si uno no hacía el intento de llamar, esa relación, esa comunión se iba a acabar. Se rompía, se acababa. Yo escribía unas letras y unas cartas fantásticas y recibía cartas. Los de mi edad deben acordarse cómo era que se escribían las cartas. Y aún yo tengo la costumbre de escribir cartas. Porque yo necesitaba, en esa distancia, en esa vida de predicador que tenía a los 16, 17 años, viajando por las ciudades de Colombia, predicando el Evangelio, no olvidar la relación que tenía con mi novia. ¿Y cómo lo hacía? Llevaba las cartas de ella y mientras terminaba y descansaba después de predicar y que Dios obraba, leía y releía sus cartas de la misma manera que ella leía las mías. Esa era la forma de permanecer en conexión con ella. Una forma de permanecer en el Señor es leer su palabra,
es tomar esta palabra, tomar su Biblia y leerla, porque cuando yo oro, yo hablo con Dios. Cuando yo leo su palabra, Él habla conmigo. Es precisamente en ese momento en que cuando yo empiezo a leer, yo empiezo a sentir que Dios me habla. Y han habido ocasiones, no sé si les ha pasado a ustedes, porque me pasó a mí, hubo ocasiones en que leía las cartas de mi novia y bueno, me tocaba, me daban duro. A veces hasta alguna lágrima se me corría por ahí. Luego salí a estudiar, vivía en Cúcuta y me fui a estudiar a Pereira y yo esperaba ansiosamente que llegara el cartero, que andaba en una bicicleta con un pito. Cuando él llegaba a la cabeza de la cuadra, yo vivía en Pereira, en el barrio Cuba, cuando él llegaba a la cabeza de la cuadra, él pitaba en la entrada. Y cuando llegaba a la casa, cuando él llegaba a las casas, yo me acuerdo la dirección, carrera 23 74 48, barrio Cuba, Pereira, todavía me acuerdo. Entonces él llegaba, el cartero iba y cuando regresaba, paraba al frente de la puerta y pegaba su pito y yo salía corriendo a ver la carta que me traía. Y fue mi madre, muchas cartas las que me escribió. Y me decía en las cartas cosas como, hijo, no importa que esté estudiando, no importa que termine su carrera, no importa que llegue a ser muy grande, no olvide que Dios siempre será primero. Y hubo momentos de debilidad y de soledad, y las cartas me refrescaban, las cartas de mi madre me alimentaban, las cartas de mi madre me inspiraban. Y hubo días en que leyéndolas lloraba recordando a mi mamá. Pero cada que leía esas cartas no quería salir corriendo para donde ella. Yo quería cumplir el propósito de vida que yo tenía para poder luego poder bendecirla a ella. Pero esas cartas me inspiraban. Esas cartas me mantenían en comunión, me permitían permanecer en contacto con mi familia. Leer la Biblia también es así. Cuando usted deja leer la Biblia es como si dejara de leer la carta de aquel que le declaró su amor. Porque eso es lo que dice la Biblia. Porque de tal manera nos amó. Y estas palabras, leer la palabra de Dios produce vida. Estas se han escrito para que en ellas tengan vida, ustedes tengan vida. Y de ahí que el leer la palabra de Dios sea tan importante. Porque acuérdense lo que dice San Juan capítulo 5, el versículo 39. Evangelio según San Juan capítulo 5, 39. Es el Señor Jesús quien dice esto. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si un creyente en Cristo, o una persona que me está escuchando y no asiste a una iglesia, y me dice yo quisiera permanecer, tener una relación con Dios, la mejor forma es la oración y la lectura de la palabra. Y mire la recomendación que el mismo Señor Jesús dice. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es indagar meticulosamente lo que Dios quiere y tiene para mí. Entonces, esa es una de las razones por las cuales leer la palabra nos permite permanecer en él. ¿Ha leído cartas usted alguna vez que en la medida que usted las está leyendo, esas cartas le traen a usted la semblanza, le traen los lugares, le traen la corriente del río, el aire que se respira, el aire frío o el aire caliente o el sonido del mar a medida que usted va leyendo esas cartas? Ese mismo impacto que le produce una carta a usted escrita por un familiar o por un amigo, aún mayor es el impacto que me genera a mí leer la palabra de Dios. Y no podemos olvidar lo que les mencioné ahora de San Juan capítulo 14, versículo 23, cuando el texto dice, el que me ama, mi palabra guardará. Escúchele a Angie. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Escuche eso. Vendremos mi Padre y yo y haremos morada con él. Porque el que
lee mi palabra, el que guarda mi palabra, mi Padre y yo le amaremos. Déjenme decir algo más. Permanecer en Él, permanecer en el Señor, es experimentar una comunión íntima con Él. Es eso. Permanecer en Él es experimentar comunión íntima con Él. Es tener una relación que se sale de lo corriente, que se sale de lo normal. Eso es tener comunión íntima con Él. Es una relación que se sale de lo normal. Es una relación que se sale de lo corriente. Es una relación mucho más íntima, más personal. La Biblia muestra personajes, hombres de Dios tremendos, que uno dice, por ejemplo, cuando yo leo a Moisés y leo esos pasajes donde Moisés vio la gloria de Dios y vio a Dios cara a cara. Cuando Moisés logra ver a Dios, o cuando Elías se lo llevó el Señor en un carro de fuego, a mí eso me sorprende. Me sorprende el hecho de que la Biblia diga que Enoc anduvo con Dios y lo traspuso Dios porque no vio muerte. Y ahora Angie nos va a leer los versículos porque seguramente usted los quiere tener. O Noé, que anduvo con Dios. Hombres a los cuales Dios les reveló sus secretos. Hombres a los cuales Dios les dio privilegios que no le ha dado absolutamente a nadie. La pregunta es, ¿por qué con ellos, pastor, y no con otros? ¿O por qué con ellos y no con nosotros? ¿Saben por qué? Porque ellos, estos hombres, tenían una comunión íntima. Miren la diferencia entre una comunión normal y una comunión íntima. Intimar es compenetrarse, es acercarse, es insertarse el uno en el otro, ser uno solo. Eso es comunión íntima. Por eso, en la naturaleza humana, cuando se habla de una relación íntima sexual, se está hablando precisamente de compenetrarse, penetrarse el uno al otro, hacerse uno. Y eso es permanecer en Él. El salmista David, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, eso es lo que dice la Escritura. Dios dice, porque me he buscado, porque he hallado un hombre que tiene el corazón, porque así le dice el profeta a Saúl, un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. En el capítulo 25, o en el Salmo 25, y en el versículo 24, mire lo que dice. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Oh, qué maravilloso. No tengo otra versión aquí a la mano, pero solamente esta es suficiente solamente para darnos a entender esto que estamos diciendo. La comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y no olviden esta expresión de uno de los profetas. Porque nada hará Jehová el Señor, dice el libro de Amós, el libro del profeta Amós, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas, es decir, a los que tienen intimidad con Él. Algunos de ustedes ya están pensando, pastor, denos el texto del caso de Elías, Segunda de Reyes 2:11. Angie lo tiene, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. ¿Cómo? Imagínense cómo sería eso, que Elías no vio la muerte. Déjenme especular, y algunos me van a criticar por especular. ¿Dios se sentía tan bien con Elías? Es un decir, es una especulación mía. Dios se sentía tan bien con Elías que no quiso que muriera, se lo llevó para estar con él. Léalo, por favor.
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Oiga esto. Y Elías subió al cielo a un torbellino y jamás pudieron encontrar su cuerpo. Y en el monte de la transfiguración, acuérdense, cuando estaba Pedro allí, ¿quiénes estaban? Ustedes lo saben. Ahora, Enoc, capítulo 5 del Génesis, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Escuchen eso. Caminó Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. ¿Saben ustedes que el cuerpo de Moisés no se sabe dónde lo enterraron? Nunca se encontró el cuerpo de Moisés. Podría mencionarles a Noé también, capítulo 6 del Génesis, versículo 9. El texto dice literalmente que Noé caminó con Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Oigan eso. Entonces, permanecer en Él es tener intimidad con Dios. ¿Qué le quiero invitar? A que usted se forje una intimidad con el Señor. A que usted se forje una intimidad directa con Dios, una relación directa con Dios. Que no ore solamente cuando se acuesta. Que no ore solamente cuando se levanta. Que no ore solamente cuando va a almorzar o va a desayunar o va a comer o cuando tiene, según usted, una razón para darle gracias a Dios. Intime con Dios. Dice el texto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con acción de gracias. Todo el tiempo. Intime con Él. En el día, en la noche, mientras camina. Algunos intiman muy bien con la televisión. Otros intiman con el deporte. Otros con su vecina o con su amigo, para echar chisme o para hablar cosas. Pero no tienen intimidad con Dios. A mí me encanta el texto cuando dice que cuando usted vaya a hablar con Dios, entre a su cuarto, cierre la puerta y hable con Él como usted quiera. Hay momentos en la noche en que 3, 4, 5 de la mañana, yo tengo un cuarto para intimar con Dios. Y a veces vienen algunas personas, amigos, familiares, y usan el cuarto. Yo ando preocupado porque a mí me gusta ese cuarto y tengo mis Biblias allá y tengo mis cosas y mi escritorio para intimar con Dios. Apréndalo. Sí, muy rico atender a mi familia, mi esposo, mis hijos, mi casa, todo. Pero aprenda a intimar con Dios, a entrar en intimidad con Él. Por eso dice, tu Padre que te oye en lo secreto, ¿dónde te recompensará? Te contestará en lo público. Muchos dirán, pero ¿y cómo así? ¿Y por qué esta persona tiene estos privilegios? ¿Y por qué se le ocurre esto? ¿Y por qué Dios le da esto? Usted esté callado. Usted sabe que usted tiene una intimidad con Él. Esto me emociona, entonces se alarga el asunto. Déjenme mencionar otra. Rendirse por completo a Él. Porque estamos hablando cómo disfrutar de la familia de Dios. Y estamos diciendo que debemos permanecer en Él. Y estamos diciendo cómo se permanece en Él. Entonces estamos diciendo ahora que rindiéndonos por completo al Señor. ¿Eso qué es? Esto también es muy importante. ¿Qué es eso de rendirse por completo a Él? Es, ¿saben qué? Renunciar a nuestro yo para que reine Él. Es dejar de gobernar yo mi vida para que la gobierne Él. Es renunciar a mis deseos, a mis pasiones. Es renunciar a eso. ¿Para qué? Para que Él tenga todo el control. Y Pablo lo explica. San Pablo lo explica muy claramente. Creo que ustedes y yo hemos compartido en algunas ocasiones sobre eso. En Filipenses, epístola de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 4 en adelante.
No sé si Angie me va a ayudar con este, pero bueno, déjenme que yo lo lea. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Miren lo que dice este hombre de Dios. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Y empieza a hacer su currículum. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, oiga esto, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miren el estado de este hombre. Él dice, si alguien tiene que jactarse yo soy judío. Además, cumplidor de toda la ley. Porque en la ley soy irreprensible. He sido celoso de mi fe. Porque he sido hasta perseguidor de la iglesia. Pero mire el versículo 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, lo que me llenaban de orgullo, lo que me llenaban de vanidad, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y dice, ¿por qué? Dice, por amor de Cristo. Y dice, y aún ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y ahora todo esto que para mí era tan importante, lo tengo por basura. Primero dice que para conocer a Cristo, y ahora dice que para ganar a Cristo. Y hay una cosa, además, y seguramente algún día lo analizamos ustedes y yo, dice una tercera cosa, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahora dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Como un hombre como este, en esta dimensión, dice, yo tenía todo esto, pero lo he renunciado a todo, solamente por ganar a Cristo, por amor a Cristo, por conocerlo a Él y por llegar a estar en la misma condición de Él. Ese es el problema a veces nuestro, que queremos ser cristianos, pero vivir bajo nuestros propios principios, nuestras propias leyes, nuestras propias ordenanzas, nuestras propias vanidades. Y uno tiene que entender cuando llegó a Cristo, lo dice Gálatas 2:20. Angie, tiene Gálatas 2:20. Escuchen lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oigan eso. Ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué hermoso eso. Eso significa permanecer en Él, permanecer en esa dimensión. Y para que usted pueda disfrutar realmente la familia de Dios, debe aprender a vivir. Y con esto termino ya. Debe aprender a vivir para complacerle todo el tiempo. ¿Qué es complacerle? Es agradarle. Es que mis actos, mi comportamiento, mi pensamiento agrade a Dios. Pregúntese, ¿lo que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Lo que estoy trabajando agrada a Dios? ¿Lo que estoy hablando agrada a Dios? ¿Las personas con las que me reúno realmente agradan a Dios? Eso le irá permitiendo a usted ir haciendo una depuración. Usted sabe que hay gente con la que usted se reúne y que usted intima con ellos, que no agradan a Dios. ¿Qué hay que ir haciendo? Separándonos.
porque yo vivo es para agradar a Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Ya lo hemos dicho. ¿Qué comunión tiene Satanás con Dios? Bueno, esto de preguntarme si lo que estoy haciendo agrada a Dios me ayuda a ir depurando una cantidad de cosas y de personas que lo único que me hacen es arrastrar hacia el mal, alejarme de la familia de Dios. ¿Y qué es agradar a Dios? Es hacer su voluntad. Y nosotros podemos aprender del Señor. Ya de hecho, cuando el Padre Nuestro, cuando le piden los discípulos al Señor que les enseñe a orar, Él les enseña a orar, y en el Padre Nuestro que da el modelo, entonces dice claramente, creo que San Mateo, sí, en los primeros capítulos de San Mateo, el Padre Nuestro dice claramente que la idea es que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y ya luego Mateo 26, 42, creo que Angie tiene Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es decir, su propósito definitivamente, el propósito de Jesús, era permanecer en el Padre. Y la forma de permanecer en el Padre era hacer su voluntad. Y terminemos ya con estos versículos. Por ejemplo, Jesús dijo, hablando a sus discípulos, un día que, ¿se acuerdan? Por allá capítulo 4 de San Juan con la mujer samaritana, que llegaron y estaba cansado el Señor y los discípulos se quedaron hablando, el Señor se quedó hablando con la mujer samaritana que llegó allí y de repente los discípulos se fueron a traer comida y cuando le preguntaron, Señor, ¿vas a comer algo? Y él, ¿qué es lo que dice ahí? Mi comida, ¿qué es, Angie? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que yo haga su obra. Ahí mismo, un capítulo después, San Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del Padre. Ese era el propósito de Jesús, hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es nuestro propósito? Hacer la voluntad de Dios. Debemos vivir para complacerle a Él. Y San Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Creo que esto nos queda claro. He procurado hacer lo más claro posible. ¿Qué hacer para disfrutar plenamente, permanentemente la familia de Dios? Dice el versículo 28, permanecer en Él. Y luego empezamos a decir que es tener comunión con Él, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, es experimentar una comunión íntima con Él, es intimar con Dios, es rendirse por completo a Él y es vivir cada día para agradarle haciendo su voluntad. Bendiciones a todos. Esta es nuestra primera parte. Mi próxima reunión vamos a girar en torno del mismo capítulo 1, capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, versículo 28, para hablar de algo más que dice allí. Los bendigo. Que Dios los guarde. Nos vemos el próximo miércoles y este domingo 8 de la mañana, 10 de la mañana. Llámenos o escríbanos al WhatsApp, saque su espacio para que pueda venir a una de nuestras reuniones. Padre, gracias. Bendigo a todos los que esta noche participaron conmigo en este estudio bíblico. Los bendigo a todos y que todos, Señor, podamos permanecer en ti, disfrutando ser miembros de la familia de Dios. Lo pido por tu misericordia y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que descansen.